Durante 30 años, ningún viajero que se acercara a aquella casa volvió a ser visto con vida. Pero antes de sumergirnos en esta historia escalofriante que ha estado escondida en los archivos más profundos de España, me gustaría saber desde dónde nos escuchas, quizá desde casa, mientras la noche envuelve tu ciudad. Si te engancha esta historia como me enganchó a mí cuando la encontré en los archivos municipales de Ávila, suscríbete al canal, porque, como esta familia que te voy a contar, una vez que entra en nuestro mundo de horror y no podrás salir. El invierno de 1847 llegó a Ávila con una ferocidad que nadie recordaba. La nieve cubrió los caminos durante meses, y el hambre se arrastró por los pueblos como una sombra silenciosa. En los mercados de Piedrahita, las mujeres se disputaban mendrugos de pan negro, y los hombres partían a ciudades lejanas en busca de un trabajo que nunca hallaban. A 15 kilómetros del pueblo, entre robles centenarios y caminos, en el abandono, se erguía la casona de los Mendoza, una estructura de piedra gris que había sido testigo de días mejores cuando la familia poseía tierras fértiles y ganado próspero. Pero aquellos días habían quedado sepultados bajo décadas de malas cosechas, deudas impagables y la muerte del patriarca. Evaristo Mendoza, 45 años, miraba desde la ventana empañada. Su rostro delgado mostraba la desesperación de quien ha perdido todas las opciones. A su lado, su esposa Remedios balanceaba a su hijo menor. Joaquín, de tan solo 8 años, tarareaba una nana que sonaba más a lamento que a canción de cuna. «Padre, tengo hambre», dijo Carmen, la hija de 14 años, con los ojos hundidos y las mejillas hundidas. Sus palabras resonaron en el aire gélido de la habitación como una acusación. Evaristo apretó los puños. Hacía 3 días que no probaban más que agua y hierbas amargas. El último grano de cebada había desaparecido la semana anterior y la carne salada que guardaban se había agotado antes. Que llegara diciembre. Habían vendido todo, los últimos animales, las joyas de la abuela, incluso los candelabros de plata que habían estado en la familia durante generaciones. «Encontraré algo», mintió, con la voz ronca, pero sabía que era una promesa vacía. Las aldeas vecinas también pasaban hambre y no había trabajo para un hombre desesperado. Aquella noche, mientras su familia dormía intranquila sobre jergones gastados, Evaristo se quedó despierto, mirando las vigas podridas del techo. El viento ululaba entre las contraventanas y cada ráfaga parecía susurrarle pensamientos que nunca antes había reconocido. Entonces oyó cascos de caballo que se acercaban por el camino. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién andaría a tales horas por caminos tan peligrosos? Se acercó a la ventana y vio una figura oscura, un hombre encapuchado a caballo. Agotado, tal vez un mercader o un viajero extraviado en busca de refugio. El extraño llamó a la puerta. «Por favor, necesito refugio». «Pagué bien por una noche bajo techo». Evaristo vaciló. «Pago», sonó en su mente hambrienta como campanas de iglesia. Descorrió los cerrojos y abrió la puerta. El hombre frente a él era corpulento, de mediana edad, con ropa fina cubierta de nieve. En sus alforjas, Evaristo llevaba reconocer el peso del macuto y, sobre todo, el sonido de las monedas. «Soy Teodoro Ramírez, negociante de telas». Apareció el extraño sacudiéndose la nieve del capote. «Soy de Salamanca y iba a Madrid, pero el camino está imposible. Le pagaré bien por sus palabras». Sus palabras se interrumpieron cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad interior. La extrema pobreza de los Mendoza era notoria. Los muebles destrozados,
las paredes descascarilladas, el olor a humedad y desesperación. Invadía todo. Pero fue la mirada de Evaristo lo que debería haberle hecho saltar de nuevo a su caballo y salir huyendo a todo galope. Una mirada vacía, salvaje, no de un hombre civilizado, sino de una bestia acorralada. «Pase, pase», dijo Evaristo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Mi familia y yo estaremos encantados de recibirle en casa». El mercader entró agradecido, sin saber que acababa de entrar en su propia perdición. Teodoro. Ramírez se sentó junto al fuego apagado, frotándose las manos. Sus ojos vagaron por la habitación, con una mezcla de pena y sospecha en ellos. Los Mendoza lo miraban, el padre con la sonrisa tensa, la madre aferrada al niño y la hija adolescente que no despegaba la vista del bulto en las alforjas. «Perdón por lo humilde de la casa», dijo Remedios, con la voz ronca por la vergüenza. «Han sido tiempos difíciles, no se preocupen», respondió Teodoro, desenfundando de sus alforjas una hogaza de pan y un trozo de jamón. «Tengo comida de sobra. Es lo menos que puedo hacer por su amabilidad». Los ojos de los niños brillaron al ver la comida, y Carmen adelantó un paso antes de que su padre la detuviera con una mirada. «Es muy dadivoso», dijo Evaristo con la voz extrañamente controlada. «Remedios. Hierve caldo con las hierbas que tenemos». Mientras su esposa cocinaba, Evaristo no apartaba la vista del tendero. Analizaba cada movimiento, cada gesto, como un depredador acechando a su presa. Teodoro había dejado las alforjas junto a la puerta, y el sonido de las monedas al moverse era una canción para Evaristo. En la cena improvisada, el mercader contó historias de sus viajes, de ciudades que había visto, de negocios que prosperaban donde el hambre era solo una palabra. Sus historias de riqueza eran obscenas en esa casa, por la pobreza. En Madrid, decía Teodoro, partiendo el pan, los mercados están llenos de toda clase de carnes, ternera, cordero, cerdo. Hay tanta abundancia que se bota la comida. Cada palabra era una puñalada en el estómago hambriento de la familia. Carmen y Joaquín devoraban la comida como si temieran que fuera a desaparecer en cualquier momento. Remedios masticaba con parsimonia como si fuera su última comida. «¿Y usted cómo ha hecho estos años?» «¿Hambruna?», preguntó Teodoro, genuinamente curioso. Evaristo se tensó con sacrificios, muchos sacrificios. La conversación se tensó. Teodoro notó algo oscuro en el aire, algo que no podía nombrar. Los ojos de la familia lo miraban como si fuera el plato principal de un festín. «Creo que debería ir a la cama», dijo poniéndose en pie. «Mañana partiré antes del amanecer». «Tonterías», interrumpió Evaristo. «Con esta tormenta será imposible viajar. Quédese hasta que deje de llover». Teodoro miró hacia la ventana. La nieve continuaba y el viento aullaba como una bestia herida. No podía rechazar la hospitalidad, pero algo en su interior le decía que huyera. «Le prepararemos una cama en la habitación de arriba», propuso Remedios, pero su voz sonaba rara, como si hablar le costara un esfuerzo sobrehumano. Teodoro no pudo dormir esa noche. Oía ruidos desde la cocina, planta baja, voces en susurros urgentes. No podía entender lo que decían, pero el tono era conspiratorio. Una vez le pareció escuchar sollozos ahogados, como si alguien llorara desesperado. A las 3 de la mañana los ruidos se detuvieron. El silencio invadió la casa, el viento batía las contraventanas. Teodoro se sentó en el catre con todos los sentidos despiertos. Entonces oyó los pasos en la escalera. Eran lentos,
cuidadosos, como los de alguien que no desea ser descubierto. Se acercaban a su puerta con una intención que congelaba la sangre. Teodoro buscó a tientas su daga de viaje, pero sus dedos temblorosos no podían ubicarla en la oscuridad. La puerta se abrió con un chirrido macabro. En la puerta se recortaba la figura de Evaristo con algo en las manos. La luz de la luna que entraba por la ventana dejó al descubierto el hacha de leñador que empuñaba y sus ojos con una locura irreversible. «Perdón», murmuró Evaristo, con la voz rota. «Rompí, pero mi familia necesita vivir». Teodoro abrió la boca para gritar, pero el hacha se abalanzó sobre él antes de que pudiera hacer ruido. El golpe fue limpio, brutal, ahogando para siempre al mercader que tuvo la mala fortuna de llamar a la puerta equivocada. En la planta baja, Remedios abrazaba a sus hijos, temblando de horror y hambre a la vez. El golpe sordo resonó por toda la casa como una campana que anunciaba el fin de su humanidad. Los Mendoza habían cruzado la línea de la que nunca podrían volver. Los días que siguieron al asesinato de Teodoro Ramírez fueron una pesadilla. La casa, antes simplemente pobre, ahora latía con una maldad palpable que parecía filtrarse por entre las paredes. Evaristo había arrastrado el cuerpo hasta el sótano, aquel lugar húmedo y oscuro donde antes guardaban las cosechas. Allí, bajo la luz mortecina de una vela, había hecho algo que manchaba para siempre su alma: descuartizar el cuerpo como si fuera ganado de matadero. Remedios se quedaba en la cocina, con el rostro pálido y las manos temblorosas, removiendo un guiso de aroma extraño, casi dulce, que llenaba la estancia. Carmen y Joaquín se habían apartado a una esquina, abrazados, sin poder creer lo que estaban viendo. «Tienen que comer», dijo Evaristo, entrando en la cocina con la ropa ensangrentada. Su voz había cambiado. Ya no era el padre desesperado de hace unos días, sino algo más salvaje, más animal. Es carne fresca. Hacía meses que no probaba algo así. Carmen rompió a llorar. «Padre, no puedo. Es una persona. Era una persona. Era un extraño». Evaristo gruñó, sus ojos inyectados de sangre. «Un hombre con comida mientras nosotros moríamos de hambre. Se aprovechó de nuestra hospitalidad para presumir de su fortuna». Las mentiras salían de su boca como pus de una herida infectada. Teodoro había compartido su comida, había pagado por el refugio, pero Evaristo necesitaba racionalizar lo indefendible, transformar a la víctima en villano para poder verse en el espejo sin enloquecer por completo. Remedios sirvió la comida con manos temblorosas. El estofado humeaba, desprendiendo el aroma que nunca olvidarían. Cuando lo probaron, el sabor era diferente, más fuerte que cualquier carne que hubieran probado jamás, dejando un sabor metálico en la boca. Paladar. Carmen se mareó tras el primer mordisco, pero el hambre superó la repugnancia. Continuó comiendo entre mordiscos y lágrimas, odiándose a sí misma con cada bocado. Joaquín, demasiado joven para entender, solo sabía que por primera vez en meses tenía el estómago lleno. Durante 3 días se alimentaron del cadáver de Teodoro Ramírez. 3 días en los que todos en la familia perdieron parte de su humanidad. Al principio las lágrimas venían con cada comida, pero poco a poco fueron cediendo. Pasa a una horrible aceptación, como si sus espíritus se hubieran endurecido para soportar lo insoportable. Evaristo había hallado en las alforjas del mercader monedas suficientes para mantenerse en provisiones durante semanas, pero algo había cambiado en él. Matar,
Comer carne humana había despertado un hambre que el pan y las verduras ya no podían saciar. «El dinero se agotará», susurró una noche, observando cómo disminuía su reserva de monedas. «Y volveremos a pasar hambre. ¿Podríamos irnos?», propuso Remedios, un atisbo de esperanza en su voz. «Ir a Madrid, empezar de nuevo». Pero Evaristo negó con la cabeza. Madrid era interrogatorios, pesquisas sobre el paradero de Teodoro. Aquí, en este rincón olvidado del mundo, nadie los molestaría. Nadie nunca sabría lo que habían hecho. «Esta es nuestra casa», dijo con una firmeza que helaba la sangre. «Y aquí nos quedamos». Una semana después, otro viajero perdido llamó a su puerta. Esta vez era un joven sacerdote que iba a pueblo cercano a celebrar un funeral. Era delgado, pálido, con ojos amables que resplandecían con la fe de alguien que aún no había visto la maldad del mundo. «Buenas noches», saludó el padre Vicente, sacudiéndose la nieve del hábito. «Perdonen la intrusión a estas horas, pero mi caballo ha perdido una herradura y necesito refugio hasta el amanecer». Evaristo le dio la misma sonrisa falsa que le había dado a Teodoro. «Sí, padre, su casa es su casa, pero esta vez fue otro. Cuando el párroco se santiguó antes de la cena, cuando bendijo la mesa con gratitud, algo se agitó en la conciencia de Carmen. Las palabras sagradas resonaron en la casa como campanas que despertaban culpas enterradas. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó el padre Vicente, partiendo el pan que había traído. «Toda la vida», le respondió Remedios, mirando para otro lado. «Debe ser difícil la soledad. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a misa?». La pregunta cayó como una bomba sobre la familia. Hacía meses que no entraban en una iglesia, pero ahora ni siquiera podían pensar en poner un pie dentro de una. ¿Cómo podrían hincarse ante el altar con todo lo que habían hecho? ¿Cómo podrían rezar con bocas que habían probado la carne humana? «La nieve impide ir al pueblo», mintió Evaristo. El padre Vicente asintió. «Cuando es campeonaría que me acompañen. La comunión con Dios es esencial en momentos difíciles». Aquella noche, mientras el clérigo dormía en la habitación superior y la familia Mendoza hizo una vigilia horrible. Evaristo afilaba su hacha con movimientos mecánicos, pero sus ojos mostraban una batalla. Carmen lloraba en silencio, abrazada a su hermanito. Remedios rezaba en voz baja, pero las palabras se le atragantaban como piedras en la garganta. «No podemos», susurró Carmen al fin. «Es un cura, es un hombre de Dios, es un hombre», respondió Evaristo, pero su voz carecía de la creencia anterior, y nosotros necesitamos sobrevivir. Al subir las escaleras con el hacha en la mano, cada escalón se sentía más pesado que el anterior. En la puerta de la habitación se detuvo observando la forma durmiente del sacerdote. A la luz de la luna, el rostro del padre Vicente tenía una serenidad que contrastaba brutalmente con la maldad que se cernía sobre él. Evaristo alzó el hacha, pero sus brazos temblaron. Por un momento, la humanidad que aún quedaba en él se rebeló contra el monstruo en que se había convertido. El arma se le escurrió de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo que despertó al clérigo. «¿Qué?», murmuró el padre Vicente incorporándose confuso. Sus ojos se encontraron con los de Evaristo, y en ellos leyó toda la verdad, el horror, la culpa, la locura que consumía a aquel hombre. Sin una palabra, el clérigo comprendió que estaba ante algo que escapaba a toda redención humana. Evaristo recogió el hacha del suelo. Esta vez no dudó. El segundo asesinato fue más fácil que él.
Primero, y con cada vida que cegaban, el abismo que los separaba de la humanidad se hacía más profundo e irreversible. El invierno de 1848 trajo consigo algo más terrible que la nieve y el hambre. Trajo la fama siniestra de la Casona Mendoza. Los rumores comenzaron como susurros en las tabernas de Piedrahíta, cuando los comerciantes dejaron de llegar a los mercados, y los viajeros desaparecían sin dejar rastro en los caminos que llevaban a la montaña. 3 hombres en el último mes, murmuró el alcalde Patricio. Velasco, removiendo nerviosamente su taza de vino caliente. Todos tomaron la misma ruta, todos desaparecieron en la misma zona. El tabernero, un hombre gordo y sudoroso llamado Anselmo, se acercó para escuchar mejor. Mi cuñado venía de Salamanca hace 2 semanas. Debería haber llegado ya. Su esposa está desesperada. Los parroquianos intercambiaron miradas preocupadas. Algunos mencionaron bandoleros, otros hablaron de lobos hambrientos que bajaban de la sierra, pero una anciana que había vivido toda su vida en la región, la tía Marcela, sacudió la cabeza con sabiduría sombría. No son lobos, sentenció con su voz áspera como papel viejo. Los lobos dejan huesos y bandoleros. Los bandoleros roban, pero dejan cuerpos. Lo que está pasando en esas montañas es otra cosa, algo que da miedo hasta de nombrar. Mientras en el pueblo crecían las sospechas, en la casona los Mendoza habían establecido una rutina macabra. Evaristo había perfeccionado su técnica. Esperaba a que llegaran viajeros solitarios, los recibía con falsa hospitalidad, los asesinaba mientras dormían y descuartizaba sus cuerpos en el sótano, que ya apestaba a muerte y putrefacción. Carmen, que ahora tenía 15 años, había desarrollado una habilidad terrible para identificar a las víctimas potenciales. Podía distinguir por el sonido de los cascos si se acercaba un jinete solitario o una caravana, si llevaba provisiones abundantes o viajaba ligero de equipaje. Su inocencia había sido reemplazada por una astucia depredadora que helaba la sangre. «Viene alguien», anunció una tarde de marzo asomándose. Por la ventana. Un hombre solo, bien vestido. Lleva alforjas pesadas, Remedios, que conservaba algo de cordura, se estremeció. «Carmen, escúchate hablar, que nos hemos convertido». Pero la pregunta quedó sin respuesta. La familia había desarrollado una especie de amnesia moral, una capacidad de desconectar su humanidad para funcionar como depredadores eficientes. Durante las comidas hablaban del tiempo, de las reparaciones que necesitaba la casa, de los planes para la próxima cosecha, como si fueran una familia normal y no. Monstruos que se alimentaban de carne humana. Joaquín, ahora de 9 años, había crecido considerando normal lo que sucedía en su hogar. Para él, los visitantes nocturnos eran solo alimento que llegaba a su puerta. No sabía por qué su madre lloraba a veces, o por qué su hermana se despertaba gritando por pesadillas. El hombre que llegó esa tarde era un tratante de caballos llamado Sebastián Herrera. Se veía próspero y de modales refinados, pero algo en la forma en que observaba a Carmen hizo que Evaristo experimentara una rabia diferente, más íntima que el hambre o la desesperación. «Tiene una hija preciosa», dijo Sebastián en la cena, guiñándole un ojo a la adolescente. «Con esa cara podría hacer un buen matrimonio en la ciudad». Carmen se agachó avergonzada. Había olvidado cómo hablar normalmente con extraños, hombres en particular, que no sabían que estaban comiendo su última comida. «Mi hija no tiene edad de matrimonio», respondió Evaristo secamente, pero sus nudillos estaban blancos de apretar los puños. «Tonterías»,
respondió Sebastián, con la seguridad del hombre acostumbrado a obtener lo que deseaba. En Madrid conocía a un tratante rico que andaba buscando mujer joven. Podría darle una vida lujosa, sacarla de esto. Su ademán abarcó la patente miseria de la habitación. La idea de vender a su hija llenó a Evaristo de una furia más allá del hambre. Este hombre no era solo alimento, era una amenaza para su familia. Alguien que deseaba raptar a Carmen como si fuera un objeto. Aquella noche, al subir a la alcoba de invitados, Evaristo no experimentó la vacilación de otras veces. El hacha se abalanzó una y otra vez hasta que Sebastián Herrera dejó de parecer humano. Pero el caballista había hecho algo que ninguna otra víctima había hecho. Había dejado migas de pan. Su camino estaba trazado. Sus contactos estaban a la espera de novedades y su ausencia no pasaría inadvertida. En Piedrahíta, el alcalde Patricio Velasco recibió una carta preocupada de un hombre de negocios de Madrid que preguntaba por el paradero de Sebastián Herrera. La ruta que describía coincidía con el área en la que habían desaparecido los demás viajeros. «Debemos investigar», dijo Patricio, reuniendo a los hombres más valientes del pueblo. «Puede que haya bandoleros en esas montañas». La expedición se preparó para la semana siguiente. 12 hombres armados al mando. Por el alguacil del pueblo, iban a registrar todo el lugar hasta hallar respuestas. En la casa, Evaristo contemplaba desde su ventana las primeras flores de la primavera, ajeno al peligro que se aproximaba. La familia había sobrevivido al invierno más frío de sus vidas, pero había perdido más de lo que entendían. Carmen encontró un espejo roto en una de las habitaciones abandonadas, y al mirarse en él no reconoció el reflejo que le devolvía la mirada. Sus ojos habían perdido toda inocencia, sustituida por una frialdad que parecía sangre de lobos hambrientos. «¿Qué hicimos?», susurró, tocando su reflejo roto. Pero era demasiado tarde para arrepentirse. Los Mendoza habían sembrado el terror, y ahora llegaba el momento de la cosecha. La mañana del 15 de abril de 1848 amaneció clara y fría. Una luz tenue se filtraba entre las nubes guiando el camino que serpenteaba hacia la mansión de los Mendoza. En esa misma noche, 12 hombres armados con escopetas y machetes marchaban en columna cerrada, al mando del alguacil Tomás Aguirre. El equipo había salido de Piedrita al amanecer, guiado por la tía Marcela, que conocía la montaña como la palma de su mano. Los hombres apenas hablaban, pero todos sentían la misma tensión en el pecho, como si el aire mismo se hubiera espesado en maldad. «Ahí está», susurró el alcalde Patricio Velasco, señalando la edificación gris que se erguía entre los robles, la mansión de los Mendoza. A lo lejos, el edificio parecía abandonado. Las contraventanas estaban cerradas, no salía humo por la chimenea y el silencio antinatural envolvía la casa. Pero lo que más perturbaba a los hombres era el olor, un hedor dulce y repugnante que se intensificaba a medida que se acercaban. En casa, Evaristo se había despertado sintiéndose raro. Sus instintos depredadores, afinados por meses de caza, reconocieron el peligro que se acercaba. Se acercó a la ventana y vislumbró las formas que se movían. Entre los árboles. «Remedios», murmuró sacudiendo a su esposa. «Despierta, tenemos invitados». La mujer abrió los ojos y en ellos Evaristo vio el mismo horror que él sentía. Ambos eran conscientes de que este momento llegaría, pero habían preferido ignorarlo, como si su hogar fuera una isla separada del mundo y sus reglas. «¿Qué hacemos?», susurró Remedios con los labios temblorosos. Evaristo miró hacia el sótano.
donde los cadáveres de sus últimas víctimas estaban apilados como leña macabra. No había forma de disimularlas. Pruebas. No había forma de explicar lo que iban a descubrir. Carmen Joaquín llamó, con la voz ronca, «Venid aquí». Sus hijos se asomaron al pasillo, todavía adormecidos pero conscientes del tono de su padre. Carmen tenía 15 años, pero parecía mayor. Los horrores que había visto habían envejecido su rostro antes de tiempo. Joaquín, de 9 años, aún guardaba algo de su inocencia infantil, pero pervertida por meses de exposición a la muerte. «Escuchadme», dijo Evaristo, y se agachó para estar a la altura de sus hijos. «Llegan hombres del pueblo. Harán preguntas sobre los viajeros que han llegado». «¿Qué les diremos, padre?», preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta en sus ojos. Evaristo no respondió. Miró a su familia, a estas personas que había arrastrado a su locura, y por primera vez en meses sintió algo parecido al remordimiento. No por las personas que había asesinado, sino por haber arrastrado a sus propios hijos al abismo. Los golpes en la puerta resonaron como truenos. «Abrid en nombre de la ley», gritó el alguacilil Aguirre. «Tenemos preguntas que haceros». Evaristo se levantó lentamente, tomó el hacha que siempre guardaba a mano y fue hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el suelo de madera como una sentencia de muerte. «Ya voy», gritó, tratando de que su voz sonara normal, pero las palabras salieron rasposas, culpables. Descorrió los cerrojos con manos, temblorosa. Cuando abrió la puerta se topó con 12 hombres armados y de mirada gélida. El alguacil Aguirre, un hombre robusto de barba gris, lo observó con ojos que habían visto demasiado horror como para ser engañados. «Buenos días, Evaristo», saludó Aguirre, aunque su tono no era nada amable. «Espero que no te importe que hayamos venido sin avisar». «No, claro que no», mintió Evaristo, forzando una sonrisa. «¿En qué puedo ayudaros?» «Aquí se han perdido varios viajeros», aclaró el alcalde Patricio, dando un paso adelante. «Hombres que pasaron por tu casa. ¿Viste algo raro? ¿Algún extraño ha solicitado refugio?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Evaristo sintió todos los ojos sobre él, esperando una respuesta que podría condenar o redimir a su familia. Detrás de él, Remedios se había acercado con los niños y podía sentir su respiración entrecortada, el miedo que emanaba de sus cuerpos. «Algunos viajeros se han detenido». «Sí», reconoció finalmente. «En invierno suelen refugiarse. Les dimos lo que teníamos y por la mañana partieron». «¿Cuántos?», preguntó Aguirre, sacando una libreta mugrienta. «¿Puedes nombrar alguno?» Evaristo logró identificar más o menos a 2 o 3 hombres, inventándose alguna conversación de buenos días y despedidas cordiales, pero había algo en su forma de hablar, en cómo esquivaba el contacto visual, a la vista, lo que alertó a los investigadores. Entonces, el viento cambió. El olor que salió de la casa los abofeteó en la cara. Era un hedor familiar, carne podrida, sangre coagulada, muerte en su expresión más elemental. Algunos de los hombres se taparon la nariz con pañuelos y el alcalde retrocedió con disgusto. «¿Qué es ese olor?», dijo Aguirre, levantando su escopeta. «Tuvimos que sacrificar». «Algunas cabras», improvisó Evaristo a la desesperada. «Las guardamos en el sótano. Con este calor, ya sabéis», pero la excusa sonó hueca incluso para él. Aguirre hizo un gesto a sus hombres que rodearon la casa. No había escapatoria. «Vamos a ver», dijo el alguacil, apartando a Evaristo de la puerta.
Si no tienes nada que esconder, no te costará nada. Los hombres irrumpieron con las armas en alto. Lo que descubrieron en la planta principal ya era suficientemente inquietante. Los restos de comida extraña, manchas oscuras en el suelo que parecían sangre seca, y ese olor omnipresente que lo invadía todo. Pero fue cuando llegaron al sótano que se encontraron con el horror. La luz de las antorchas reveló una carnicería más allá de cualquier pesadilla. Huesos humanos apilados como leña, carne en descomposición y utensilios caseros para descuartizar. En una esquina, a medio tapar con harapos sucios, se adivinaban los restos de lo que una vez fueron seres humanos. Uno de los hombres más jóvenes vomitó. Otro se santiguó varias veces, rezando. Incluso el mismo Aguirre, que había presenciado horrores, sintió que las rodillas le temblaban. «Dios mío», murmuró el alcalde Patricio, su rostro pálido como la cera. «¡Qué monstruos!». Arriba, los gritos de horror de los investigadores resonaron hasta donde se encontraba la familia Mendoza. Remedios se derrumbó, llorando, de manera descontrolada. Carmen abrazó a su hermanito que no entendía por qué todos gritaban. Evaristo supo que era el final. No había marcha atrás, no había dónde huir. Los hombres que trepaban las escaleras en tropel eran jueces, jurado y verdugos. «¡Monstruos!», rugió Aguirre, ajustando su escopeta al pecho de Evaristo. «¡Sois monstruos!». «Esperad», dijo Evaristo levantando las manos. «Mis hijos. Ellos no, yo les forcé, pero era demasiado tarde. Para diferencias». Los hombres habían visto el sótano del horror, habían olido la muerte, habían presenciado una maldad que desafiaba toda comprensión. La primera escopetada le dio a Evaristo en el pecho y lo arrojó contra la pared. La segunda se llevó por delante a Remedios, que gritaba perdón por sus hijos. Carmen corrió hacia la puerta con Joaquín de la mano, pero no lograron llegar a la puerta. Los disparos resonaron en la casona como truenos. Hambrientas bestias. Cuando el humo se disipó, la familia Mendoza yacía dispersa por el suelo de madera, sus cuerpos destrozados entre la sangre que ya manchaba las tablas. El silencio que se produjo a continuación fue más ruidoso que los disparos. Los hombres observaron con satisfacción y horror a la vez. Habían hecho justicia, pero la justicia sabía a muerte cuando se servía en un escenario tan grotesco. «Quemad todo», ordenó Aguirre con la voz ronca. «Que no quede piedra sobre piedra en esta casa maldita». Las llamas devoraban la mansión de los Mendoza, y desde el pueblo se podía observar la columna de humo negro elevándose hacia el cielo. Era el fin de una pesadilla, pero el comienzo de una leyenda que se contaría por los siglos de los siglos. En los archivos del pueblo, el acta oficial dice bandoleros muertos y justicia hecha. Pero los viejos del lugar todavía murmuran la verdad en las noches de luna llena. Tormenta. Una familia devorada por el hambre y la desesperación se volvió peor que las fieras. La casa se quemó por completo, pero dicen que en las noches sin luna todavía se puede oler ese hedor dulce y pútrido flotando entre los robles, y que los viajeros solitarios que pasan por allí sienten algo hambriento observándolos desde la oscuridad, como si el mal que vivió allí hubiera echado raíces tan profundas que ni siquiera el fuego pudo extinguirlo. Totalmente. Los Mendoza murieron, pero su horror sobrevivió en la memoria colectiva como un ejemplo aterrador de lo que puede hacer el espíritu humano cuando pierde toda esperanza, toda moral. En los libros parroquiales sus nombres fueron tachados.
Se volvieron el recordatorio de lo que ocurre cuando el hambre del cuerpo consume al hambre del alma y no queda más que el hambre de la carne. Una historia que España prefirió olvidar, pero que aún resuena en los murmullos de aquellos que conocen la verdad, que a veces los monstruos más aterradores no son criaturas de cuentos, sino personas que han perdido todo rastro de humanidad.